Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este privilegio que nos concede de compartir su palabra. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. También nos puede encontrar en YouTube con mi nombre, Alex Osegueda Predicador. Y en este día estaremos compartiendo la palabra de Dios con el tema La muerte no es el fin, solamente es una puerta a la eternidad. Y antes de comenzar la predicación, vamos a escuchar una alabanza para la gloria y la honra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Le adoramos, bendecimos su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Le damos gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le adoramos. Le adoramos, le adoramos. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Alabamos su nombre, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que gloria a Dios. Perdición. Aleluya, le adoramos. Contentos, felices, le adoramos, le adoramos, le adoramos. Le damos gloria. Y angosto el camino que lleva la vida. Poder de Dios. Cada vez son dos muy diferentes en aleluya, le adoramos. Son dos. Gloria a Dios, aleluya, le adoramos. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Gloria a Dios. Aleluya y poder en Jesús. Cristo es la vida. Gloria a Dios. Amor y poder. Le adoramos, le adoramos. No te engañes. Le damos gloria. Piénsalo bien. Gloria a Dios. Aleluya, le adoramos. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Le damos gloria, le damos gloria. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Son dos caminos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos. La vida, amor y poder. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No te engañes. Piensa. Aleluya, le adoramos. Le adoramos. Le damos gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendecimos el nombre de Dios. Aleluya. Entramos a la predicación de la palabra en esta hora y el tema es La muerte no es el fin, solamente es una puerta a la eternidad. Y para esto estaremos leyendo dos lecturas de la palabra del Señor y una la encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La otra lectura la tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y dice así también: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio. El Señor añada bendiciones a su palabra. Oramos para que Dios sea hablando en esta hora. Amantísimo Padre que estás en gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Señor, me presento delante de ti en esta hora, Dios mío, para hablar tu palabra a estas personas, Señor, que están escuchando a través de las redes sociales. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra haga el efecto, Señor, por la cual tú la has enviado, y no regrese vacío, Dios mío, y los que escuchen este mensaje entiendan, Dios mío, cuál es el propósito, Señor, de traer este mensaje, que sean salvos en el día, Señor amado, en que tú lo has establecido cuando vengas por tu iglesia. O sea, Señor, que partamos de este mundo, Dios amado, que seas tú recibiéndonos allá en los cielos, Padre, que tengamos esa esperanza viva también, Señor, por ser justificado por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Leíamos Eclesiastés 3:11. Me llamaba la atención esta lectura, por la cual es donde dice que Dios hizo al hombre eterno. Dice así, mire, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea que el propósito de Dios hacer al hombre fue para tener una comunión con Él por la eternidad, no solamente por un corto tiempo, ni por un lapso de tiempo. Dios lo hizo con el propósito de tener una comunión y una comunicación con aquello que estaba creando. En esta oportunidad era al hombre que estaba poniendo, dice, eternidad en el corazón de ellos. Pero hay algo por la cual el hombre se ha apartado de Dios, y esa es la razón por la cual el hombre no ha entendido, no ha alcanzado a entender la obra que Dios ha hecho en él desde el principio. O sea, Dios puso eternidad en el corazón del hombre para que el hombre fuera eterno. El hombre supuestamente no iba a morir, porque ese era el propósito de Dios. Pero por cuanto el hombre no obedeció los mandamientos de Dios y pecó, se apartó de Dios. O sea, separarse de Dios, ya lo dijimos en otra ocasión, estar separado de Dios es estar muerto. No tener comunión con Dios es estar muerto espiritualmente. No tener una relación íntima con Dios es estar muerto en vida. Acordémonos que el mandato era obedecer los mandamientos, y le dijo Dios el día que pecó, le dijo al hombre: polvo eres y al polvo vas a regresar. O sea, esa fue la sentencia por haber pecado. O sea, morir literalmente, pero también morir espiritualmente, aunque no era en ese momento que estaba muriendo. En el momento que Dios estaba diciéndole a Adán que iba a morir, no es que iba a morir literalmente en ese momento. En ese momento lo que Adán estaba experimentando es un alejamiento de la presencia de Dios. Acordémonos que Dios lo sacó del jardín del Edén a él y a su mujer Eva, y por tanto fueron alejados de la presencia de Dios. Esa es la primera muerte que el hombre ha experimentado, y todo aquel ser humano, nosotros sabemos que por el pecado de Adán y Eva, todo hombre, dice la Escritura, que está lejos de la presencia del Señor. Dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. O sea, están destituidos de la gloria de Dios, o sea que no tienen comunión con Dios. O sea que en esta vida y en la otra, si la persona no se arrepiente de sus pecados, vamos a estar explicando eso más enseguida. Si cuando el hombre nace alejado de la presencia de Dios por causa del pecado, acordémonos que hereda la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero nosotros sabemos que si el ser humano cuando es niño es enseñado a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, el hombre vuelve a obtener ese privilegio de acercarse a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea que la única manera de volverse el hombre caído, desobediente, acercarse a Dios, es solamente aceptando el sacrificio en la cruz del Calvario y obedeciendo sus mandamientos. Ese es el único requisito que el hombre necesita para acercarse a Dios. Acordémonos que antes Dios dio oportunidades al hombre, y la Biblia habla del justo, es aquel que hacía buenas obras, aquel que obedecía la ley de Dios cuando Dios estableció la ley. Pero sabemos que ningún ser humano pudo cumplir la ley a cabalidad. O sea que cumplía un mandamiento pero fallaba en otro. Pero por eso es que Dios envió a su único Hijo para que ese sacrificio de la cruz del Calvario perdonara completamente a aquellos que habían ofendido a Dios. Pero para eso tenemos que aceptar ese sacrificio. ¿Y qué es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Reconocer que Él es el Hijo de Dios y que por la muerte de Él en la cruz del Calvario nosotros obtenemos perdón de pecados. Y Jesucristo, mire, vamos a estar hablando, nos santifica, nos limpia, nos justifica. Pero la Biblia también leíamos, o sea que el hombre muere por causa del pecado. Por eso dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que va a haber un juicio para todos aquellos que desobedecen a Dios, porque el que obedece a Dios no va a ser juzgado, porque ya ha sido justificado delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia que hace del que es justificado por Cristo y el que no quiere ser justificado de Cristo por no aceptar su palabra y sus mandamientos. Está alejado de Dios, y cuando muera seguirá alejado de Dios. Entonces, acordémonos que la gente cree, no sé si los amigos han escuchado a alguien decir que solamente creen que se muere la persona y se acabó todo. O sea, no van a ser juzgados, no va a haber un juicio. O sea que hicieron lo que quisieron mientras estaban en vida. No se preocuparon por agradar a Dios. Le hicieron el mal a la humanidad. No respetaron a nadie en esta tierra. Hicieron los pecados más terribles que una persona puede hacer en este mundo. Y mueren y creen que ahí se acabó. O sea que no van a pagar. Creen que no van a pagar. Hay quienes que dicen que en este mundo, mientras la persona esté en vida, va a pagar por sus pecados. No, va a pagar por menos. O sea, tal vez puede padecer en parte por el mal que hace, porque la Biblia dice que el pecado va a alcanzar al pecador. Entonces va a sufrir ciertas consecuencias en vida. Pero lo más terrible es que cuando muera, allí es donde empieza la eternidad. Acordemos lo que dice el tema: la muerte no es el fin, solamente es una puerta a la eternidad. Entonces, y por esa puerta vamos a pasar todos, creyentes o no creyentes, los que creen en Cristo o los que no creen en Cristo, van a pasar por esa puerta, por la muerte. Nada más que sabemos que si los cristianos que estén vivos cuando Cristo venga por su iglesia,
ellos pasarán por otra puerta. O sea, después de muertos, o sea, si ellos no han muerto y viene el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, las personas que crean en Cristo y estén haciendo su voluntad, dice que no van a morir, sino que van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Sus cuerpos serán transformados en un cuerpo glorificado. Pero los que no creen en Cristo van a seguir con vida. Ellos no podrán entrar por esa puerta por no obedecer los mandamientos de Dios. Simple y sencillo. Que todo aquel que reconozca a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor, como el Cordero que murió en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Pero no es que solamente la gente va a ser salva porque Cristo murió, no. Es que Cristo murió, pero la persona tiene que tomar una decisión de reconocerlo como su Salvador, reconocer, claro, ese sacrificio en la cruz de Calvario, pero dejarlo entrar en su corazón y aceptarlo como su único y verdadero Salvador. Entonces es donde Cristo justifica a todo aquel que cree en Él. Veamos, sea porque hay unos versículos donde vamos a estar leyendo que la Biblia dice que va a haber resurrección de muertos, porque este es el tema más crucial del cual estamos hablando. La muerte no es el fin, sino la puerta de la eternidad. Entonces va a haber una resurrección de los muertos en su determinado momento. Los que no creyeron en Cristo, y en determinado momento los que creyeron en Cristo también, no van a resucitar juntos, los dos grupos. El que cree en Cristo y el que no cree en Cristo no van a resucitar en el mismo tiempo cuando mueran. Va a haber una gran diferencia, un lapso de tiempo después de que Cristo venga. Va a empezar un conteo de aquellos que han muerto o de los que fueron resucitados con Cristo en el arrebatamiento. Va a haber una gran diferencia de tiempo entre la resurrección de los que obedecieron a Cristo y los que no obedecieron a Cristo. Va a haber desde que suceda el rapto. O sea, los muertos en Cristo son resucitados primero, ya lo dijimos, y los que estén con vida serán transformados, sus cuerpos pecaminosos en un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo cuando resucitó de los muertos. Esa es la esperanza del cristiano, entrar por esa puerta. Para el cristiano hay dos puertas. Una, si Cristo viene antes de que hayamos muerto, o sea, seremos arrebatados. Pero primeramente van a ser resucitados los que han muerto creyendo en Cristo. O sea, en el momento que Cristo venga por su iglesia, los que ya murieron creyendo en Él, esos son los primeros que van a ser resucitados. Porque dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que habremos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y volaremos al cielo con Cristo a morar. Oiga, con Cristo en las nubes por 7 años a celebrar las bodas del Cordero. Eso lo vamos a estar leyendo más adelante también. Pero no me quiero adelantar mucho a los acontecimientos. Vamos a ver quiénes van a resucitar, llamándose justos y otros injustos. ¿Y para qué van a ser resucitados? En el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15, el apóstol Pablo, cuando él estaba delante de sus acusadores y de los que lo estaban juzgando por predicar el evangelio y le querían quitar la vida, él en su defensa expresa esto. Él se expresó esto de aquellos que le estaban acusando, que eran los judíos, que también creían como él en la resurrección, dice, teniendo esperanza en Dios, dice, lo cual ellos también habrían. O sea que los judíos también tenían, acordémonos que Pablo era judío,
Él era judío de nacimiento, él venía de la tribu de Benjamín, de los hijos de Jacob. Era uno de los integrantes de las 12 tribus de Israel. Pablo era judío y era celoso de la ley. Y por eso cuando Jesucristo no se le había revelado, él perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos. Pero Dios lo llamó para que predicara su palabra y también le enseñó que tenía que sufrir por la causa de Cristo. Lo mismo que, así como él hizo sufrir a los seguidores de Cristo, él persiguiéndolo, así también él tuvo que padecer por la causa de Cristo. Pero mire, se expresa así de esta manera, hablando de la resurrección de los muertos. ¿Quiénes van a resucitar? Y hace una diferencia en dos grupos. Él hace una diferencia entre los justos y los injustos. O sea, como le decía, los justos no van a resucitar juntamente con los injustos. ¿Por qué? Los injustos tienen que pagar por lo que hicieron. Los injustos tienen que pagar la maldad que hicieron y por no querer obedecer a Dios. Claro que si en esta vida se arrepienten de sus pecados, se vuelven a Dios, Dios los cambia su naturaleza pecaminosa, entonces vienen a obedecer la palabra de Dios y entran en comunión con Dios y también pueden tener la esperanza de justo, pero tienen que apartarse antes de partir de este mundo. O sea que la esperanza del ser humano de acercarse a Dios solamente es mientras esté con vida. Es cuando el ser humano está con vida, es cuando tiene la oportunidad de acercarse a Dios. Murió la persona y decidió no creer en Dios, no creer en nuestro Señor Jesucristo, ni creer a su palabra. Esa persona murió siendo injusto y va a tener que pagar, ya vamos a ver con qué, la eternidad en la condenación. Y vamos a estar hablando cuál es la condenación del injusto por la cual va a ser juzgado. Porque dijo Pablo, mire, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Allí el apóstol Pablo hace separación entre los dos grupos, los justos y los injustos. Vamos a estar viendo más enseguida quiénes son los injustos y los justos. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas personas se creen que Dios no va a castigar al pecador. Creen que Dios, por ser un Dios justo, porque Dios sí es un Dios justo, Él sabe pagar bien a los que bien le sirven. El único que paga mal a los que bien le sirven es el diablo. Después de que la persona le ha servido al diablo por todo un buen tiempo, entonces Él les cobra quitándole la vida y llevándoselos al infierno, porque todo aquel que no se acoge a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él y obedeciendo sus mandamientos, Satanás tiene todo el derecho de hacerle la vida imposible, aún de matarlo y llevárselo para el infierno si no obedece a Dios. ¿Por qué? Porque si no obedece a Dios, ¿quién lo va a librar de la garra del infierno y del diablo? El diablo hace lo que él quiere con todos aquellos que le han servido a él y no se arrepienten de sus pecados. O sea, Dios no está obligado a librarlo del diablo. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios, obedecen a la maldad, o sea, que han vivido obedeciendo a lo que el diablo ha puesto en sus corazones y por eso están alejados de Dios. Entonces Dios no puede hacer nada por ellos porque ya está establecido. ¿Me entiende? Que los justos serán juzgados y los injustos, pero a los justos Dios los guarda. Nos guarda en esta vida y nos va a dar vida eterna, reinando con Él por la eternidad. Veamos por qué la gente se confía en que dicen que Dios no va a castigar a los pecadores. Mire, se agarran de estos versículos, creen que Dios no va a castigar al ser humano por no obedecer sus mandamientos. Mire lo que dice Mateo 5 del 43 al 45. Dice así, mire, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo
amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. ¿Quiénes son las personas que hacen esto? Dios está, Jesucristo está hablando de que si nosotros, alguien nos aborrece, que no lo odiemos, porque de acuerdo a la ley era así. ¿Oíste que fue dicho? Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea que podíamos nosotros compartir con nuestros amigos, pero con nuestros enemigos tendríamos que aborrecerlos conforme a la ley. Pero cuando la ley terminó en la venida de nuestro Señor Jesucristo, vino la gracia, las cosas cambiaron. Por eso Cristo dijo, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. ¿Usted ama a sus enemigos? ¿Usted bendice a los que los maldicen? ¿Usted hace bien a los que os aborrecen? Y usted también ora por los que os ultrajan y los persiguen. Si no oras por ti, ¿cómo vas a orar por tu enemigo? Si ni siquiera tienes comunión para pedirle a Dios por ti, ¿cómo vas a tener tú acercarte a Dios y pedirle por tus enemigos o por los que te persiguen? Los que hacen esto solamente son los que obedecen los mandamientos. Los que hemos entendido que Dios cambió nuestra naturaleza pecaminosa y nos ha hecho justos. Por eso la Biblia nos hace justos. Cristo nos hace justos porque tenemos que obrar con justicia. Ya no podemos amar solamente a los que los aman, sino Cristo nos manda a amar a nuestros enemigos. Es por eso que Cristo nos dice eso, porque Él amó a sus enemigos. Cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, se atrevió a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que Cristo perdonó desde que Él, a todos los que le estaban haciendo daño, Cristo los perdonó. Entonces, por eso Cristo, como tenemos la naturaleza de Cristo, eso es lo que Cristo nos da cuando nosotros creemos en Él y lo aceptamos como nuestro único verdadero Salvador. Él nos da su Santo Espíritu. Nos limpia, nos justifica, nos santifica, o sea que nos hace justos para que nosotros obremos con justicia y tenemos que hacer como Él hizo. Es por eso que el apóstol Pedro, me parece que dice que sigamos las pisadas de Cristo. ¿Y qué es seguir las pisadas de Cristo? Obedecer sus mandamientos, hacer como Él hizo. O sea que Él no odió a sus enemigos, Él perdonó a sus enemigos, amó a sus enemigos, le hizo bien a sus enemigos. Él no aborreció a sus enemigos, Él no ultrajó a sus enemigos, a los que los perseguían, Él los bendijo. Porque eso es todo lo que un hijo de Dios hace. Aunque seamos insultados, aunque seamos vituperados, aunque seamos aborrecidos, aunque seamos odiados, nosotros no podemos también odiar. Esa es la diferencia entre el justo y el injusto. Que el injusto le hacen mal y él hace mal, él se venga. Nosotros los justos no podemos hacer eso porque Dios no nos enseña eso. Cristo nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, a orar por aquellos que nos ultrajan. Eso es lo que Cristo nos manda a hacer. Entonces, viene el versículo 45. Veamos lo que dice Mateo 5:45. Para que seáis, o sea, ¿por qué tenemos que perdonar a nuestros enemigos? Orar por los que los maldicen. ¿Para qué dice Cristo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que haciendo estas cosas, nosotros vamos a ser hijos de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos, porque hacemos la voluntad de Dios. Y aunque no nos gusta lo que nos hagan, o aunque no nos parezcan, nosotros estamos dispuestos a perdonar a nuestros enemigos, a hacerle bien a aquel que nos maldice. O sea, bendecir al que los maldice. Y no aborrecemos, sino que amamos a los que nos hacen mal, a los que nos ultrajan y nos persiguen. Tenemos que amarnos. ¿Para qué dice Cristo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ajá. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre que está en los cielos? Dice que hace salir el sol de su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es en esta vida. Esos beneficios los obtienen los buenos y los malos, los justos y los injustos, mientras estamos en esta vida, porque Dios hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos. Imagine un agricultor que obedece a Dios, que guarda sus mandamientos. Dios lo va a bendecir haciendo llover sobre sus cultivos, sobre su siembra, porque
obedece a Dios y agrada a Dios, pero a la par de él está un injusto que no obedece a Dios, pero por la bendición que llega sobre aquel justo, también logra de la lluvia que Dios hace caer. O sea que sobre los malos y buenos, que hace salir su sol, el sol. El sol lo disfrutan los buenos y los malos. El ladrón, el asesino, también disfrutan del sol. También los que obedecen a Dios disfrutan del sol. O sea que en esta vida, o sea que Dios no le hace mal aún a sus enemigos, porque eso es lo que Cristo hizo. Cristo no aborreció a sus enemigos. Dios no aborrece a aquellos que no creen en Él. O sea, simplemente que la misma gente cumple lo que ya está establecido por Dios, que van a resucitar los justos y los injustos para condenación y los justos para vida eterna. O sea que esa es la diferencia en esta vida. Claro, todos los que vivimos recibimos la bendición de Dios, gozamos de la lluvia y gozamos del sol, pero el problema va a ser cuando las personas mueran. Entonces se va a ver la diferencia del que le sirvió a Dios y el que no le sirvió a Dios, entre el que agradó a Dios y el que no agradó a Dios, porque después de la muerte es en la resurrección. ¿En cuál resurrección los injustos van a resucitar? Vamos a estar hablando más enseguida de esa. ¿Cuándo los justos van a resucitar y cuándo los injustos? Mire, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si tú, amigo, te dedicas a pecar, te dedicas a hacer el mal y no te importa lo que Dios te manda a decir a través de los predicadores, que te arrepientes de tus pecados, que te apartes del pecado, que hagas el bien a tu prójimo, que ames a tu prójimo. Pero ¿cómo vas dice que la Biblia nos manda también a que amemos a nuestros enemigos? ¿Y cómo tú vas a amar a tus enemigos si ni siquiera a tus amigos amas? Igual haces el mal a tus amigos y a tus enemigos. Pero Dios nos manda a los que creemos en Él que amemos a nuestros enemigos. Y si amamos a nuestros enemigos, mire, cuánto más nuestros amigos van a gozar de nuestro beneficio. Vamos a poder hacerles el bien a todos aquellos que nos rodean. Porque si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a amar también a nuestros amigos? Y les vamos a hacer el bien. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, ya hablamos de las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Entonces, pero lo más terrible es la muerte espiritual, porque una persona que está alejada de Dios no puede aspirar a, cuando muera, ir delante de la presencia de Dios. Si murió separado de Dios, sigue separado de Dios. Pero si mientras estuvo en vida se acercó a Dios y tuvo buena relación con Dios, cuando muera sigue con una buena relación. O sea que va con Cristo, va con Dios. Pero si fue enemigo de Dios, imagínense, porque Dios no es enemigo de la gente, es la gente que se constituye enemigo de Dios por practicar el pecado. Mire lo que dice Segunda de Pedro 2:9. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire, qué tremendo. O sea que Dios libra de tentación a todos aquellos que le temen. Claro que el diablo va a venir a ponernos tentación, a querernos apartar de la presencia del Señor, pero dice que Dios nos va a librar porque somos piadosos, o sea, porque practicamos la piedad. ¿Y qué es piedad? Piedad es ser reverente a Dios, ser temeroso a Dios. Eso es ser piadoso. Dice, y reservar, dice, a los injustos, ¿para qué? Para ser castigados en el día del juicio. O sea que va a haber un día del juicio, no para los justos, porque los justos son librados del mal por Dios, pero dice, reserva, dice, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que va a haber un juicio para los injustos, no para los justos.
Porque hay quienes se atreven a decir que en aquel día vamos a ver quién es quién. No saben ni lo que dicen. No saben ni en qué creen. Y todavía se atreven a decir en aquel día van a ver quién es. Si la Biblia lo está diciendo que van a ser castigados los injustos. Por eso Dios dice, los va a resucitar para castigarlos por lo que hicieron. Por eso que les digo, la muerte no es el fin. Solamente es una puerta a la eternidad. Entonces, los injustos serán resucitados para ser condenados. Dice, mire lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No sé si usted entiende esto. Estamos hablando de los justos y los injustos, tocándolo así para que usted entienda quiénes, a qué eternidad van a ir los injustos y a qué eternidad van a ir los justos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué la gente, cuando alguien se muere, a todo aquel que muere ha sido ladrón, ha sido asesino, dice, Dios lo tenga en su reino? Es que cree que la Biblia se va a contradecir. La Biblia no se contradice. Si la Biblia dice que los pecadores no tienen comunión con Dios, ¿cómo uno que no tuvo comunión con Dios mientras vivió en esta tierra va a ir con Cristo? Va a ir con Dios al cielo. Es contradictorio. Dice, mire, 1 Corintios 6:9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Ya vamos a estar viendo. No erréis, dice, mire, y así una pequeña lista aquí. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. ¿Conoce usted algún borracho que dice que tiene a Dios? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquellos que se expresan mal, que hablan mal, que dicen malas palabras y se deleitan hablando mal, ni los estafadores, aquellos que hacen estafa, heredarán el reino de Dios. Ninguno de estas personas. Y podríamos sacar otra lista más. Pero cuando habla esta pequeña lista, primeramente habla los injustos. O sea, toda esta lista están dentro de la lista de los injustos, y podríamos sacar más, una lista más larga de quiénes son los injustos. Pero dice también, mire, en el versículo 11, ahí cambia el asunto. Y esto erais algunos, o sea, los que hemos recibido a Cristo. Esto éramos antes. Éramos maldicientes, éramos estafadores, éramos idólatras, éramos ladrones. Bueno, tantas cosas que hacíamos que no agradaba a Dios. Esto dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mire la diferencia cuando venimos y dejamos, o sea, aceptamos a Cristo. Cristo cambia nuestra naturaleza pecaminosa a justos. De injustos pasamos a ser justos. O sea que ya no estamos en el bando de los enemigos de Dios, sino estamos en el bando de los que agradan a Dios como justos, porque Cristo es el que nos justifica. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, Cristo nos lava con su palabra, con su sangre, nos perdona. Dice, ya habéis sido justificados. Pero antes dice, ya habéis sido santificados. O sea que usted que dice que cree en los santos, ¿a cuáles santos usted se refiere cuando se refiere a la palabra de Dios? Cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo nos lava. Mire, hablábamos 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados. Cristo nos lava con su sangre, nos perdona nuestros pecados. Ya habéis sido santificados. Cristo nos ha santificado, nos hace santos. Vea quiénes son los santos. Los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Esos son los santos. Dice, ya habéis sido santificados. Otra, ya habéis sido justificados. Estos somos los justos. Mire, los que hemos aceptado a Cristo. Cristo nos lava, nos santifica, nos justifica en el nombre, dice, de nuestro Señor Jesús, y por el Espíritu
de nuestro Dios. O sea que Cristo, con su sangre redentora y con el poder del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa es transformada y somos llamados santos y justos delante de Dios. Mire qué privilegio para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y obedecemos sus mandamientos. Queremos vivir como Cristo nos dice que vivamos. Estos somos ahora. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él, por Cristo, estáis, dice, mas por Él, dice, por el Espíritu Santo, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mire, o sea, por Dios, mediante Cristo, o sea, por el mismo Cristo estamos nosotros en Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. O sea, somos sabios por Cristo. O sea, cuando hablamos de la sabiduría, no hablamos de la sabiduría de este mundo, de cómo yo hablaba últimamente. Hay dos sabidurías: la sabiduría de Dios, la cual da Dios para hacer el bien, para hacer lo que a Dios le agrada, y está la sabiduría del diablo, la sabiduría que dice que es diabólica y animal, la que la gente tiene para hacer el mal. Está maquinando, está imaginando, o sea, la sabiduría del diablo para hacer el mal a otro, para robarle los bienes a otro, para matar a otro, para quitarle la mujer a otro. Esa es sabiduría animal y diabólica. Pero la sabiduría que Cristo nos da es para edificación, para que nos ayudemos al ser humano y podamos obedecer a Dios, para que entendamos por la sabiduría de Dios cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, para que vivamos conforme a la palabra de Dios. Esa es la sabiduría de Dios, amigo. Tú quieres la sabiduría, la buena sabiduría de Dios, ven a Cristo. Cristo te la da. Entonces, con esa sabiduría vas a poder entender qué es lo que Dios te ofrece en esta vida y después de esta vida, que va a ser en la eternidad. Dice, Él nos da sabiduría, nos justifica. Otra vez, mire, habla de cómo Cristo nos justifica cuando venimos a Él. Nos dice santificación y redención. O sea que Cristo nos da sabiduría, nos justifica, nos santifica y nos redime con su sangre. Mire, qué hermoso privilegio para todos aquellos que venimos a Cristo, y por eso somos llamados justos por la sangre de Cristo. Así que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Este es el privilegio para que todos aquellos que creen en Cristo y obedecen su palabra. Gloria a Dios. Mire lo que dice Romanos 5:18. Romanos 5:18 dice esto. Aleluya, gloria a Dios. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores por Adán, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, esta es la diferencia entre el justo y el injusto. ¿Y quiénes son los injustos? Ya lo dijimos. ¿Quiénes son los justos? También ya lo dijimos. Pero ahora dice Romanos 3 del 21 al 24: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio, mire, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cómo nosotros venimos a ser justos? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que cuando nosotros depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces obtenemos la justicia de Cristo. Él nos hace justos para acercarnos a Dios. Para eso Cristo nos justifica, para que podamos acercarnos a Dios, porque si no aceptamos a Cristo, seguimos siendo injustos y no podemos acercarnos a Dios por ningún mérito de nadie, ni por mis propios méritos, ni por el mérito de ningún hombre, de ninguna mujer.
Solamente por los méritos de la fe en Cristo podemos obtener la justicia de Dios para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, mire, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solamente en Cristo somos justificados, amigos. O sea, tú no puedes ser justificado, como quien dice, poderte acercar a Dios si no has sido justificado por Cristo. Tienes que venir a aceptar a Cristo como tu Salvador para ser redimido, santificado, lavado y justificados. Gloria a Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice Juan 5, 28, 29, hablando Jesucristo dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, o sea, la voz de Dios, y los que hicieron, mire, o sea que todos vamos a resucitar, justos e injustos, pero dice, y los que hicieron lo bueno, o sea, hablando de los justos, no estoy hablando de bueno por ser bondadoso por sí mismo. Cuando habla de bueno es de haber sido justificados por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Lo dijo Cristo. Cristo también le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Le adoramos y le bendecimos. De cierto, dice Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Mire lo que Jesucristo dijo. ¿Cuál es la condenación? ¿A dónde van a ir los injustos? Ahorita lo dijo Cristo, mire. Esto es lo que la gente ignora, creyendo que Dios es bueno y no va a castigar a los pecadores, a los que no les importa obedecer los mandamientos de Dios, ni que Cristo ofrece. Va a pasar esto, mire. Jesucristo enfrentó a los fariseos y les dijo, Mateo 23, del 29 al 33, dice así, mire. Jesucristo dice, ¿a dónde van a ir los malos, los injustos? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Acuérdense que los escribas y fariseos eran los que lo acusaban, eran los que lo querían matar. Y les dice, hipócrita, dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís así: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. ¿Qué le estaban diciendo los fariseos y los escribas a Jesús? Mira, como quien dice, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Nosotros los hubiéramos guardado, ni hubiéramos sido cómplices. Dice, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, quien dice, nuestros padres mataron a los profetas, pero si nosotros hubiéramos vivido en esos tiempos, le dicen los fariseos, no hubiéramos sido cómplices como nuestros padres. Miren lo que les dice Jesús. Porque aparentemente ellos se mostraban bondadosos y ellos decían que fueron sus padres los que mataron a los profetas. Pero si ellos hubieran vivido en esos tiempos, no hubieran participado en eso. Entonces, lo que Jesucristo les dice es esto, mire: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes mismos están confesando que sois hijos de los asesinos aquellos, sus padres, que mataron a los profetas. Ahora les dice Cristo, mire, vosotros también, dice,
sea que ustedes también no se escapan, ustedes son como sus padres. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Y les dice, mire, serpientes, generación de víboras. O sea que Jesucristo les estaba diciendo, ustedes los están justificando a vosotros mismos, comparándose a sus padres, que no eran tan malos como los padres. Pero ustedes, dice, son serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí donde aparece, mire, el lugar donde van a ir los injustos mientras viene el momento de la resurrección. O sea que el que muere sin Cristo va al infierno, a la condenación del infierno. ¿Y qué es el infierno? El infierno solamente es la sala de espera para los que no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo mientras estuvieron en vida. Entonces, cuando mueren, son lanzados al infierno. Y el infierno empieza el tormento, porque el infierno no es un lugar donde van a ir a disfrutar. La Biblia habla, hay unos acontecimientos que Jesucristo lo dijo, que cuando un rico murió no obedeciendo a Dios, fue lanzado al infierno. Y en el infierno pedía solamente una gota de agua que se pusiera en su lengua, porque estaba siendo atormentado en ese lugar. O sea que el infierno no es un lugar de recreación. El infierno es un lugar de tormento. Hay algunas sectas religiosas que también dicen que el infierno no existe. Ellos dicen que se murió la persona y se acabó todo. Mentira del diablo. Eso es lo que el diablo le quiere hacer creer a la humanidad, que no hay un lugar de tormento donde se va a pagar por haber desobedecido a Dios mientras estaban en vida. Eso es lo que Cristo le dice a los fariseos que se creían, se estaban justificando a ellos mismos, que no eran como sus padres asesinos que habían matado a los profetas. Entonces Jesucristo les dijo, ustedes también llenad la medida de vuestros padres, son como vuestros padres. ¿Por qué? Porque eran los que querían matar a Jesucristo en vez de creer en Él, y que Él era el Mesías, el enviado de Dios, en el cual estaba la esperanza de ellos. No quisieron creer en Él. Dijeron, no, ¿cómo vas a ser tú el Hijo de Dios? Si conocemos a tu papá, conocemos a tu mamá, conocemos a tus hermanos, ¿cómo vienes tú diciendo que eres el Cristo, que eres el Mesías? Tú eres un usurpador. Mire, lo insultaron. No quisieron, aunque Él se los dijo muchas veces, que creyeran en Él, porque Él era el Hijo de Dios. No quisieron. Entonces por eso Él le dijo, ustedes, por cuanto no queréis creer, son una serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esa lectura también, mire, entonces dice Cristo allí, mire, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. ¿Entiende esto, amigo? O sea, para no ir a ese tormento eterno. O sea, Jesucristo te dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Eso está en 1 Timoteo 2:5. El apóstol Pablo diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. ¿Quieres, amigo, escapar de las llamas del infierno? Y el infierno no es lo peor, mire, porque en el infierno, como le dije, solamente es la sala de espera donde van a ir los injustos mientras se llega el momento de ser juzgados. Entonces, cuando se llegue el momento de ser juzgados, entonces van a resucitar los injustos. Acordémonos que los justos resucitaron cuando Cristo vino por su iglesia. A ese tiempo, o sea, desde que Cristo viene, que es una fecha en la cual no sabemos, no hay hombre que sepa. O
Solamente el Padre que está en los cielos, dijo Cristo, sabía el día en que Él iba a venir por su iglesia. Entonces, desde esa fecha, desde ese momento que sucede el arrebatamiento, al momento del juicio del gran trono blanco, hay una distancia de tiempo de 1007 años. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando. Le voy a leer la lectura en donde Cristo, mire, Cristo habló del infierno, que no es un lugar de recreación. Jesucristo lo dijo bien claro. Solamente vamos a leer el versículo 22 al 24 de Lucas 16. Allí Cristo cuenta una historia de dos personas que murieron. Una que hacía lo bueno y la otra que hacía lo malo. Y dice, mire, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, el Hades en griego es infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Mire, el rico no estaba disfrutando allí. Cristo dice que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esos fueron los dos personajes de los cuales Jesucristo habla, que uno fue a un lugar y el otro fue al otro lugar. ¿Por qué uno fue al lugar de tormento? Porque cuando vivió, no se acordó de Dios, ni se acordó de los pobres, ni de hacerle bien a nadie. Él solamente se deleitó a sí mismo y no se acordó de hacer el bien a nadie. Y dice que cuando murió, fue lanzado al Hades y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice que Lázaro era un mendigo que se sentaba a las puertas de su palacio y pedía una migaja de pan, y ni siquiera el rico era digno de darle un pedazo, un bocado a Lázaro. Pero aquí, cuando está en el infierno, le está pidiendo a Abraham que mande a Lázaro a que moje su dedo en agua y que ponga al menos una gota de agua en su lengua. O sea que el tormento era grande. Usted estaba sufriendo en las llamas. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua. No estaba pidiendo una cerveza, no estaba pidiendo vino, no estaba pidiendo una soda, estaba pidiendo solamente una gota de agua en su lengua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Además de esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. O sea que aún en el infierno, y el que estaba con Abraham, ninguno de los dos podía pasar de un lugar a otro. O sea, como dicen algunos que alguien viene de los muertos, es mentira del diablo. Nadie puede venir a este mundo de entre los muertos. El que se murió y está esperando. Si fue justo y se fue con Cristo, se va con Cristo a las bodas del Cordero cuando muera, cuando venga Cristo por su iglesia. Y si muere, se va a la presencia de Dios, esperando la resurrección también. Acordémonos que va a haber resurrección de justos y de injustos. Entonces dijo: te ruego pues, dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa es la explicación. Ninguno que ha partido de este mundo, que murió, puede venir a este mundo. ¿Por qué? Porque su alma está donde decidió ir. Si fue injusto, no quiso aceptar a Cristo, está en el infierno, allá está. Lamentablemente, la Biblia lo dice, Cristo lo dice. ¿Cómo pueden escapar del infierno aquellos que no quieren aceptar a Cristo?
La única solución, ahorita que estás en vida, amigo, hay solución. Tienes aliento de vida, puedes decidir seguir a Cristo. Nada más que tienes libre albedrío. Dios no te va a forzar. Esto es voluntario. A Cristo se le sirve voluntariamente, no a la fuerza. Pero si tú no quieres, Dios respeta tu decisión. Pero las consecuencias las vas a pagar cuando tú mueras. Y va a haber un infierno. Pero la resurrección, cuando resuciten y sean juzgados, van a pasar a otro lugar peor que ese lago de fuego. Esa es la diferencia del justo y del injusto. Y el injusto. Miren los injustos. Miren los injustos, lo que va a pasar con ellos. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es otro tema que lo vamos a estar explicando después. Estos son los que resucitan de entre los muertos, que sobrevivieron a la gran tribulación, que son supuestamente los judíos, los que no adoraron a la bestia. Acuérdense que Israel está en desobediencia por no creer en nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que muere judío, aunque es el pueblo de Dios, pero que muere sin Cristo, lamentablemente va al grupo de los injustos. Pero si viene Cristo, y los judíos que estén en vida van a pasar la gran tribulación, y los que den su vida en la gran tribulación de los judíos, ellos dicen que van a reinar con Cristo 1000 años. Ese es el milenio después de la gran tribulación. Mire, le voy a leer para que lo entienda. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia. ¿A cuál bestia? Acordémonos que cuando Cristo lleve a la iglesia va a venir el anticristo, la bestia, el falso profeta. Dice, ni a su imagen, dice, los que no habían adorado ni a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que no adoraron a la bestia, dieron su vida y resucitan para reinar con Cristo 1000 años. O sea, ¿cuándo empiezan los 1000 años? Al fin de la gran tribulación, cuando pasen los 7 años de la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Mire, dice que, pero los otros muertos, ¿de cuáles otros muertos habla? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea que los muertos que no volvieron a vivir hasta cumplir 1000 años son los injustos, que van a ser resucitados después del milenio para ser juzgados y de allí ir al lago de fuego. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección, acuérdese, son los que recibieron a Cristo y son resucitados juntamente con Cristo cuando Cristo venga por su iglesia. La segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Se acaban los 1000 años, entonces Satanás, el falso profeta y el anticristo ya están en el lago de fuego. Entonces los muertos, los injustos, entonces van a ser resucitados. Los que les decía, los que después de que venga Cristo, después de 1007 años, porque pasarán 7 años de la gran tribulación, luego viene el milenio. O sea que después de 1007 años, los injustos que no aceptaron a Cristo, que están en el infierno, allá en la sala de espera, van a ser resucitados en este momento. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, dice. Y mire, y el diablo que los engañaba, Apocalipsis 20 del 10 al 15, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora,
Aquí es donde viene el gran juicio del trono blanco, donde son resucitados los injustos. Allí no van los justos. Los justos ya están delante de la presencia de Dios. Ellos no serán juzgados. Por eso es que hay muchos que creen que en el juicio del gran trono blanco solo van a ser juzgados los injustos, los que no se encontraron en el libro de la vida. Lo vamos a leer, mire. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Cada ser humano tiene un libro allá en los cielos de las obras que hizo mediante estaba en este cuerpo, en este mundo. Se les está haciendo todo aquello que hagas, amigo. Se te está escribiendo un libro de todas las maldades que haces, de todas las injusticias que haces. Allá en el cielo se te está escribiendo un libro de todas las maldades. Es más, y el peor pecado por cual se te va a ser juzgado, por no creer en nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como tu Salvador. Eso es el peor pecado por el cual vas a estar siendo juzgado, porque tú podrás haber cometido muchos pecados hasta este día, pero si en este día tú te arrepientes, Cristo te justifica y te acerca a Dios. Entonces ya no vas a ser parte de ese juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque te arrepentiste de tus pecados, aceptaste a Cristo antes de morir. Cuando moriste, ya eres resucitado con los justos, porque Cristo te justifica. Aunque hayas sido el más malvado antes, aunque hayas sido el más criminal, el más adúltero, el más ladrón, en el momento que viene Cristo, esa es la misericordia de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para perdonarnos y redimirnos y justificarnos y presentarnos delante Dios. Entonces, ahorita que estás en vida, amigo, es el tiempo en que puedes arrepentirte. ¿Por qué estás esperando morir para ser juzgado en el día del gran trono blanco y la condenación? Es más, cuando mueres, vas directamente al infierno y vas a la sala de espera a esperar el juicio del gran trono blanco, donde los justos no van a estar, porque ahí van a estar solo los injustos. Mire lo que sigue diciendo. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En ese libro de la vida es donde están inscritos todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿para qué les van a sacar el libro de la vida a los injustos cuando están siendo juzgados? Para comprobarles que no están inscritos en ese libro de la vida, porque en ese libro de la vida solamente están inscritos los que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo mientras vivían en esta tierra antes de morir. Esos son los que están inscritos en el libro de la vida. Pero cuando sean juzgados los injustos, se les va a sacar ese libro para comprobarles que no están inscritos en ese libro por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. O sea, todos los pecados quedan aparte. El pecado más grande es no aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Por eso vas a estar siendo juzgado en el juicio del gran trono blanco, por no haber aceptado el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Entiéndelo bien, no es porque haces esto y haces otro. El pecado más terrible, porque el que va a estar siendo juzgado es por no haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Porque ya te lo dije, que si has sido el peor pecador de este mundo, pero en el momento que te arrepientes, Jesucristo te perdona y te limpia, te justifica y te presenta delante del Padre, lavado con la sangre de Cristo. O sea, ¿quieres escapar del infierno? Acepta a Cristo, es la única que te espera. Pero si no quieres, nadie te va a forzar. ¿Quieres ser juzgado? ¿Quieres ir al infierno y después ser resucitado para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco y ir completamente al lago de fuego, donde es la muerte segunda? Porque la muerte segunda es donde ya van a quedar completamente apartados de la presencia de Dios. Ya no hay ninguna oportunidad. Pero desde el momento que mueres sin aceptar a Cristo, ya no hay oportunidad. Por eso dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza, amigo. Todavía tienes esperanza. Y dice, mire, y el mal dice,
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tú quieres correr ese riesgo, amigo, de ser lanzado, de ir al infierno primeramente? Ahí empieza el tormento, pero estás en la sala de espera. Después será resucitado para ser juzgado en el juicio del gran trono blanco, y entonces se te va a buscar en el libro de la vida y no vas a ser encontrado porque no quieres tomar la decisión de aceptar a Cristo. Entonces tú eres el mismo. No es que Dios sea malo, Dios te está dando la oportunidad, aún con todo lo malo que ha sido. En este día tú aceptas a Cristo, Dios te perdona y no vas a ser, y vas a ser encontrado justo cuando mueras, y vas a estar inscrito en la vida, en el libro de la vida. Pero si no lo haces, vas a estar en este grupo de los que, siendo juzgados, dice, y no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así es que, amigo, y vamos a seguir la otra parte, porque vamos a ver cuál es el proceso también de los que creyeron en Cristo. Porque ahorita solamente te hemos expuesto a dónde van y por qué van a ir a ese lugar los que no recibieron a Cristo. Pero ¿dónde está la esperanza del cristiano, del que recibió a Cristo? La bendición de Dios, vivir con Cristo por la eternidad. Lo vamos a estar hablando en el próximo mensaje, para que entiendas completamente cuál es la diferencia de servir a Cristo y no servir a Cristo, que en estos tiempos no puedes ver la diferencia, porque todos se dicen ser cristianos. Borrachos se dicen ser cristianos, ladrones se dicen ser cristianos, adúlteros se dicen ser cristianos, homosexuales se dicen ser cristianos, asesinos se dicen ser cristianos. Claro, en este tiempo no se ve la diferencia. Cuando muera se va a ver la diferencia, porque los injustos, dijo Cristo, van a ir al infierno, que es la sala de espera para los injustos, y cuando sea resucitado después de 1007 años, al juicio del gran trono blanco, y se les va a sacar los libros de todos los malos que hicieron en este mundo y que rechazaron. Ahí te van a sacar en cara todas las veces que te hablamos de Cristo y tú no quisiste aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Entonces va a ser el lamento más grande y te vas a arrepentir de las oportunidades que Cristo te dio de aceptarlo en esta tierra mientras estabas con vida, porque es en esta vida, amigo, mientras vives en este cuerpo corporal, es que tienes la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Moriste, toda esperanza se murió contigo, y lamentablemente vas a donde tú mismo, no Dios ni nosotros, tú mismo decidiste ir a ese lugar, por cuanto no crees, ni has creído, ni quieres creer en nuestro Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Terminamos y vamos a hacer una oración. Yo creo que no podemos pasar desapercibido la llamada al arrepentimiento de los pecadores, de los injustos, de los que no tienen a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Haz conmigo esta oración, amigo, si quieres escapar de la condenación eterna. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por morir por mis pecados en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Te recibo en este día como mi único y verdadero Salvador de mi alma. Dame tu Santo Espíritu
Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado, que yo pueda perseverar hasta el día de mi muerte, Señor, y pueda ir contigo a la eternidad, a vivir contigo para vida eterna. Gracias te doy, Señor Jesús. Hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga grandemente.